Hola jóvenes, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Vamos a ir a la página 33 del texto. Entonces vamos hoy a ver la resolución de problemas. Entonces vamos a ir a la página 33 del libro, ejercicio 5. ¿Ya? Vamos a ver el A y el B. Entonces dice, Fabián dispone de un terreno de forma cuadrada para siembra, pero antes de iniciar los trabajos debe calcular la cantidad de material que necesita para cercarlo. Letra A. ¿Cuál es el perímetro del terreno? ¿Cuál es el perímetro del terreno si se sabe que su área es 115.200 metros cuadrados? Entrega una aproximación utilizando dos decimales. Entonces acá nos dicen que utilicemos raíz de 2 con 4 decimales, 1.4142. Entonces estos datitos los llevamos acá al terreno rectangular, al terreno cuadrado, ¿cierto? Es un terreno cuadrado. Terreno cuadrado donde el área es 115.200 metros cuadrados y el perímetro ¿cuánto es? Entonces esto es lo que debemos responder. ¿Cuánto vale el perímetro? ¿Ya? ¿Cuánto vale el perímetro? Pero ¿qué es lo que me dan a mí? Solamente el área. Entonces, ¿qué es lo que me están diciendo? Que este lado, que yo no sé cuánto vale, que es X, y este lado también es X, ¿cierto? Es X por X por X, me da 115.200. Entonces, ¿cómo calculo esa X? Ya sé que X por X es X cuadrado, y eso es igual a 115.200. Ya, vamos a ver cuánto vale el lado primero. Entonces, en esta ecuación, ¿cuánto vale X? Ya, vamos a resolver esta ecuación entonces. X cuadrado igual a 115.200. Pero recordar una cosita acá. ¿Qué cosita vamos a recordar? Vamos a recordar que me dicen que utilice raíz de 2 con 4 decimales. O sea, 1.4142. Eso vamos a utilizar. Entonces voy a resolver esta ecuación. ¿Ya? ¿Cuánto es o qué número elevado a 2 me da 115.200? Vamos a verlo. Ahí tenemos. ¿Qué número elevado a 2 me da 115.200? Entonces lo que tengo que hacer yo es aplicar raíz cuadrada a ambos lados. Entonces voy a aplicar acá. Voy a aplicar la raíz cuadrada. Entonces me va a quedar raíz cuadrada de x elevado a 2. De x elevado a 2. Y al otro lado también. Porque es una ecuación. Estoy aplicando los dos lados. Raíz de 115.200. Ahí está. Entonces, recuerden que si el x es positivo, la raíz cuadrada de x va a ser x. Y acá, ¿qué es lo que puedo hacer? Acá es donde viene el truquito. Que yo puedo hacer es separar esto en dos raíces. Lo que yo puedo hacer esto es separar al 115.000 en un producto. Entonces, esto es lo mismo que 2 por 57.600. ¿Ya? Esa es la descomposición más sencilla que puedo hacer para empezar. Entonces 2 por 57.600 me da 115.200. Luego lo que puedo hacer es separar esto, como ya vimos con las propiedades de las raíces. Raíz de 2, y esto lo puedo multiplicar por la raíz de 57.600. Entonces x es igual a raíz de 2 no tiene raíz exacta, entonces va a quedar como raíz de 2. Entonces queda raíz de 2 multiplicado por ¿cuánto? ¿Tendrá raíz exacta esto? Calculemos. 240. ¿Ya? Y ahora vengo a utilizar lo que me están diciendo. Esto yo lo puedo escribir como 240 por raíz de 2. Por raíz de 2. Pero raíz de 2 a mí me dicen que lo aproxime. Entonces vamos a colocarle acá una aproximación, símbolo de aproximación, con 4 decimales, que sería 1.4142. Entonces 1.4142. ¿Y eso cuánto me da? 339,408. ¿Ya? Eso aproximadamente vale el lado. ¿Ya? Entonces vamos a tomar acá solamente... voy a cortarlo acá yo y lo voy a dejar en 339. ¿Ya? Vamos a colocarle otra aproximación y vamos a dejarlo en 339.
Eso vendría siendo el valor de X. Recuerden que X es este lado, ¿cierto? El lado de acá. Entonces esto vendría siendo 339. Vamos a la pregunta para que no nos perdamos lo que nos están preguntando. Entrega una aproximación utilizando dos decimales del perímetro. Ya, entonces si me dicen que utilizo dos decimales, voy a tener que sacar dos decimales de acá. Entonces voy a utilizar 41. Ya, 339, 41. Ahí tendría dos decimales. Entonces con ese valorcito de X tendría que utilizarlo como 339, 339. Entonces acá sería, entonces acá no va eso, sería 339,41. Y eso valdría el lado de X. Entonces ahora tendré que calcular el perímetro. Entonces, ¿cuál va a ser el perímetro? El perímetro va a ser 4 veces ese lado. Recuerden que el perímetro es la suma de este más este más este más este, o lo mismo que 4 por 339,41. Entonces el perímetro va a ser igual al producto de eso. ¿Cuánto es? 1357,64. Entonces estos son metros, porque me dicen que el área está dada en metros cuadrados, ¿cierto? Entonces ahí tendría la respuesta. El perímetro del terreno en forma cuadrada es de 1357,64 metros. Entonces, si quiere cercarlo, va a necesitar ¿cuánto? Lo que recién calculamos. Entonces va a necesitar por lo menos 1357 metros de alambre aproximadamente. ¿ven? 1357 metros de alambre. Todo esto por alrededor, ¿cierto? Por alrededor. Eso tendría que utilizar de alambre. ¿Ya? Esto sería casi 1.4 kilómetros de alambre. ¿Ya? Vamos al otro ejercicio. Ahora dice, Fabián decide dividir su terreno, el terreno que vimos recién acá, cuadrado, en dos superficies equivalentes, una para sembrar zanahorias y la otra para sembrar papas. Para ello trazará una diagonal desde uno de los vértices hasta su opuesto y sobre esta construirá un cerco de alambre. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar gráficamente? Esto entonces quiere ser, ¿cierto? Una división diagonal, ¿cierto? Para separar en dos partes iguales el cerco, perdón, el terreno, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Ya, entonces acá lo que hay que hacer es cruzar el cerco 5 veces, dice. 5 veces, entonces venimos de acá, ¿cierto? De esta partecita que está acá. De acá, y sería, ahí va una, después se devuelve 2, después 3, 4 y 5. Entonces, ¿cuánto alambre necesito para eso? Entonces tengo que ver cuánto vale la diagonal. Entonces recuerden siempre que la diagonal en un cuadrado es el lado, que en este caso era x, por raíz de 2. Siempre se calcula la diagonal de esa forma en un cuadrado. Entonces la diagonal va a ser ¿cuánto? ¿Cuánto eran los valores? 339, que valía un lado, con dos decimales, por raíz de 2, que sería 1.4142. Entonces, ¿cuánto es la diagonal? Aproximadamente. Entonces acá la diagonal aproximadamente es 480 metros. ¿Ya? Entonces todo este pedacito que lo pinté y repinté, si voy 5 veces, ¿cierto? Como la diagonal mide esto y necesito recorrerla 5 veces, sería 480 por 5. Y 480 por 5 me da 2400 metros. 2400 metros. O sea, 2.4 kilómetros. Entonces ahí tendría respondida la pregunta. Dice, ¿cuál es la cantidad mínima en metros de alambre que requerirá para construir el cerco? Considerando que este cruzará 5 veces el terreno en diagonal, serían entonces 2400 metros. Ya, por último vamos a ir al cuadernillo en la página 7 y voy a resolver el 3. Ya, entonces
Página 7 del cuadernillo, vamos a ver el 3. Dice, calcula la altura de un triángulo equilátero del lado A. Esta medida es un número racional o irracional. Vamos a verlo. Ya, entonces, ¿qué es lo que se nos dice? Nos dice acá que el triangulito es equilátero. Eso significa de que cada lado mide lo mismo, del lado A. Entonces tengo lado A y este lado también mide A. Todo esto. ¿Ya? En un triángulo equilátero, en todo triángulo equilátero, siempre la altura divide la base en dos partes iguales. Eso significa de que este pedacito mide la mitad de A. Entonces acá va a medir A partido por 2. Entonces este es A partido por 2. Este pedacito. ¿Ya? Entonces el otro pedacito también va a medir A partido por 2. ¿Cierto? Porque es la otra mitad. Entonces acá también mediría A partido por 2. Entonces esto es A partido por 2. Vamos a colocarlo acá. A partido por 2. Ya, entonces me están pidiendo la altura. Entonces, ¿cuánto mide esta altura? Vamos a hacerlo en términos algebraicos. Entonces, altura al cuadrado, porque acá tengo un triángulo equilátero, ¿cierto? Entonces, vamos a ver acá el triangulito que yo tendría para poder aplicar Pitágoras. Entonces, este es el triangulito que a mí me interesa. Entonces, ahí tendría cateto al cuadrado, que vendría siendo la altura, más el otro cateto al cuadrado, que sería A partido por 2, igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿cierto? Entonces sería cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado me tiene que dar la hipotenusa al cuadrado. Entonces esta es la fórmula aplicada de Pitágoras. Entonces tengo que ver o despejar la h. ¿Ya? Vamos a despejar la h. Ya, ahí tenemos entonces la formulita. Vamos a despejar el h cuadrado, que es lo que yo necesito. Yo necesito dejar el h solo, porque eso me están preguntando. Entonces vamos a ver acá. H cuadrado queda solo acá, al lado izquierdo, y esto pasa con signo negativo hacia el otro lado. Entonces al lado derecho va a quedar a cuadrado menos todo esto. Ahí. ¿Cómo queda entonces? Al lado izquierdo sigue quedando h cuadrado y al lado derecho queda h cuadrado, perdón, a cuadrado menos el cuadrado de a partido por 2. Entonces acá se hace por separado. A elevado a 2 simplemente va a ser a elevado a 2 partido por, y acá queda 2 elevado a 2. Eso es 4. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que queda? H cuadrado va a ser igual a... Acá, ¿cómo resuelvo eso? Recuerden, cuando yo tengo sumas o restas de fracciones de distintos denominador, lo que yo puedo hacer es igualar los denominadores. O sea, yo puedo hacer un arreglo acá y poner 4 cuartos, ¿cierto? Porque 4 dividido por 4 me da 1, ¿cierto? El 1 que está acá, que yo no lo coloco, no es necesario, ¿ya? Pero ese 1 que está acá, yo lo puedo escribir como 4 cuartos. ¿Y para qué hice eso? Para igualar los denominadores. Entonces acá esto va a ser lo mismo que yo pusiera 4a cuadrado dividido por 4, que sería esto. Esto es lo mismo que está acá, está anotado de otra forma, menos esto que está acá, que no le he hecho ninguna cosa. ¿Ya? Y ahora puedo restar términos semejantes. Entonces, ¿qué es lo que yo hago cuando tengo una resta de fracciones de igual denominador? Yo decía, conservaba el denominador que es igual, que es 4, acá y acá, y los de arriba los resto. Entonces tengo 4a cuadrado menos un a cuadrado, me da 3a cuadrado. Ya. Y por último, tengo que despejar la h. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aplicamos raíz cuadrada. Entonces, ¿qué es lo que me queda acá? Raíz cuadrada de h2 es h. Y acá me queda la raíz cuadrada de todo esto. Entonces vamos a anotarlo. Va a quedar raíz cuadrada de toda esta cuestión que está acá. Ya, ahora va a salir
todo lo que tenga raíz cuadrada hacia afuera. La raíz cuadrada de A2, entonces va a quedar afuera, que sería A. El 3 no tiene raíz cuadrada, entonces va a quedar dentro de la raíz. Y el 4 si tiene raíz cuadrada, que es 2. Entonces todo eso salió hacia afuera, ¿cierto? El A cuadrado salió como A. Y la raíz cuadrada de 4, que es 2, quedó afuera. Entonces ahí está. La altura va a ser el lado por raíz de 3 dividido por 2. Entonces vamos a notarlo acá. La altura va a ser igual al lado por raíz de 3 partido por 2. Eso siempre va a pasar en cualquier equilátero, ¿ya? Entonces si a mí me dan el lado de un equilátero que mide A, la altura siempre va a medir el lado por raíz de 3 partido por 2. Vamos a la pregunta del cuadernillo, que es lo que me están preguntando. Calcula la altura de un triángulo equilátero del lado A. Ya tengo la altura, que es A raíz de 3 partido por 2. ¿Esta medida es un número racional o irracional? Eso va a depender. ¿De qué va a depender? Miren. Supongamos que el A vale 5. Entonces la altura, ¿cómo va a quedar? Según la fórmula, tengo que meter ese 5 acá. Entonces la altura simplemente va a ser 5 raíz de 3 partido por 2. ¿Ya? Entonces ahí tenemos que la altura es irracional. Un número irracional. Pero ¿qué pasa si ahora el A vale, por ejemplo, raíz de 3? Ya, porque el lado también puede ser un número irracional. Entonces, ¿cuánto va a medir la altura? La altura va a medir A, que en este caso es raíz de 3. Entonces va a ser raíz de 3 multiplicado por raíz de 3. Y en este caso todo eso dividido por 2. Entonces acá dividido por 2. Entonces, ¿cuánto es raíz de 3 por raíz de 3? Es raíz de 9, que simplemente es 3 y abajo queda 2. Entonces la altura puede ser un número racional, como está acá, ¿cierto? Un número racional, o también puede ser un número irracional. Entonces la altura va a depender del lado siempre, ¿ya? Entonces esta medida es un número racional o irracional. Entonces la respuesta sería, eso va a depender del lado. La altura puede ser entonces racional o irracional. Ya, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Van a ir al cuadernillo, la página 9, y van a desarrollar lo siguiente. Miren. Van a hacer el 2, el 3, el 4 y el 5. ¿Ya? Entonces acá hay que calcular el perímetro de un equilátero cuando me dan el lado que mide 3 raíz de 7. Recuerden que el perímetro es la medida de todo lo de afuera. Van a calcular la medida del lado de un cuadrado si me dan el área. También van a medir el radio de una esfera inscrita en un cubo. Y lo último que van a hacer es calcular la altura de un triángulo equilátero del lado 12. ¿Ya? Esos 4 ejercicios por ahora. Ya, jóvenes, nos vemos entonces en la retroalimentación. Hasta luego.